A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Juan capítulo 15, versículo 2. Solo el principio, la primera parte, donde dice el Señor Jesús: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Nada más. Es el mismo Señor Jesús hablando. Por lo tanto, Él tiene toda la autoridad. Y todo lo que Él dice es verdad. Y el Señor Jesús está diciendo claramente: toda rama, porque pámpano quiere decir rama, toda rama que está en mí, pero que no dé fruto, Dios, el Padre, la cortará. Y yo quisiera que mis hermanos, mis hermanas pusieran atención a la palabra de Dios, porque yo a veces siento que porque ya me hice viejito, a veces se oye mal, pero ya son 46 años predicando la palabra, y es otro montón más de los años que tengo, aunque hay quienes tienen más y se ven más jóvenes, pero bueno, eso cada quien. El asunto es que de pronto puede ser que haya hermanos que digan: el hermano Rodríguez está entendiendo las cosas de otra manera, está interpretando la palabra de Dios de una manera diferente a lo que quiere decir la palabra de Dios. Pero yo creo que aquí la Sagrada Escritura no necesita tanta interpretación. Para mí es clara, al menos es lo que entiendo. Cristo dijo desde el verso 1: yo soy la vid verdadera. El Señor se presentó a sí mismo con la imagen de un árbol de uva. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre, Dios el Padre, es el labrador, de donde procede todo. Y dice: y toda rama que en mí no lleva fruto, la cortará. De manera que, hermanos, les quiero contar algo. Hace como unos 44 años o 45 que yo leí esta palabra y que me preguntaba muchas cosas. Y quiero que ponga atención, porque esto muy poco lo he dicho. Leyendo lo que dice ahí en Juan capítulo 15, donde el Señor se identifica como el árbol de uva, yo buscaba que el Señor me revelara aquello. Y de pronto el Señor me dijo: ¿quieres entender esto? Le digo: sí, Señor. Y me dice: mira un árbol. Y salí, vi un árbol muy frondoso, muy hermoso, y me le quedé mirando. ¿Y ahora qué, Señor? Ya lo miraste, tiene las raíces en la tierra y las ramas hacia arriba. Sí, Señor. Ahora míralo al revés. Ahora mira las raíces en el cielo y las ramas hacia abajo. Y yo soy jardinero, o sea que aprendí acerca de eso. Sé lo que es injertar árboles. Y la palabra de Dios nos habla, según lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 15,
Y nos habla también ahí en Romanos, en el capítulo 11, y nos habla acerca de lo que es el ser injertados en Cristo. Entonces, cuando el Señor me mostraba ese árbol, no con las raíces en la tierra, sino con las raíces en el cielo y las ramas hacia abajo, me dice el Señor: haz de cuenta que estás viendo a Cristo que dice: yo soy el árbol de la uva. Pero Cristo no tiene las raíces en la tierra, porque Él descendió del cielo. Por eso tiene las raíces en el cielo, y para abajo están las ramas. Y a ustedes los corté de un árbol del monte como ramas y los injerté a Cristo. Ojalá que me vaya entendiendo. Entonces, nosotros pertenecíamos, según dice la carta a los Romanos, éramos ramas de un árbol silvestre, de un árbol del monte que no daba fruto. Y cuando nosotros creímos en Cristo, haga de cuenta que Dios nos injertó. Dice que Él desgajó, arrancó una rama que era el judío, y a nosotros nos arrancó del árbol silvestre y nos injertó allí en ese árbol. Es el mismo Dios en Cristo y nos injerta, y por eso ahora nosotros podemos ver cosas diferentes en nosotros, y por eso la gente puede ver cosas diferentes en nosotros, cosas que antes no hacíamos y que todavía no hacemos, porque muchas veces nosotros nos jactamos y decimos: antes yo no hacía esto, ahora lo hago. Antes yo hacía aquello, ahora ya no lo hago. No, hermanos, aprendamos. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, en esta persona, lo vivo confiando en lo que Cristo hizo. Cristo murió y resucitó, y al creer en Cristo somos injertados en Dios, y ahí es el Cristo glorificado en nosotros el que está mostrando las obras. ¿Me entiende, hermano? Entonces me llama la atención lo que Cristo dice: toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre la cortará. Y yo les digo a los hermanos: hasta hace unos días, vamos a hablar de esa manera, podíamos haber estado viviendo como hemos vivido, pero de hace unos días para acá, el Señor quiere que descubramos lo espiritual de las Sagradas Escrituras, porque no podremos sobrevivir espiritualmente si nosotros nos mantenemos con una idea de las cosas de Dios como si fuera otra religión. No somos otra religión. El mundo está lleno de religiones, y cuando Cristo vino se encontró a los mismos judíos viviendo una religión, y el Señor les echó en cara su vida religiosa sin tener conocimiento de lo que era realmente la vida espiritual. Entonces nosotros, al creer en Cristo, creemos en la muerte de Cristo, pero creemos también en la resurrección de Cristo. De modo que en Romanos 7 dice que nos unimos con Él en su muerte y en su resurrección. Al creer en Cristo, quedamos unidos a Cristo. Somos ramas de Cristo, y no somos nosotros los que damos fruto como queremos, o el fruto que nosotros queremos.
Somos ramas y la rama no tiene ninguna autorización para dar fruto. El fruto que da lo determina Dios porque es el creador, y lo determina el árbol, la clase de árbol a la que está injertado, a la que está unido. Así es que, hermanos, quitémonos esa idea de que no, pues yo hago esto y yo hago aquello y voy a hacer esto porque eso le agrada a Dios. Nada de lo que usted haga o de lo que yo haga sirve para nada. Lo único que agrada a Dios es lo que Dios mismo produce. ¿Se acuerda cuando el Señor llevó a sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, al monte de la transfiguración? ¿Verdad que estaban allá? Los llevó a propósito para que vieran la gloria de Dios. Y estando allá en el monte, dice la palabra del Señor, que de pronto ellos se sintieron en la gloria de Dios, y de pronto vieron a Moisés y a Elías que se aparecieron ahí, y se sintieron tan llenos de Dios que dijo Pedro: Señor, ¿qué te parece? Acá podemos edificar 3 chozas de ramas, de hierba, pero 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí estaba Pedro haciendo planes para hacer lo que él creía que estaba bien, y se oyó la voz de Dios que dijo: este que está aquí, él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otras palabras, óiganlo a él, vean a ver qué dirección les da él, pero no metan ustedes, como dijo mi madre, su cuchara. No den su opinión, no quieran guiar la barca, porque Cristo mismo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y no dijo: véngase a mi lado o váyase adelante. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Usted no vale para nada. Tome su responsabilidad y échese a caminar detrás de mí. Le digo que cuando yo empezaba en el cristianismo, había hermanos que traían en su carro un letrero que decía: Cristo es mi copiloto. Y hace unos días murió un piloto en pleno vuelo, pero no hubo problema. El avión aterrizó bien, porque el copiloto aterrizó el avión. Para eso es el copiloto. Y si alguien dice: Cristo es mi copiloto, a ver si no le falla a Cristo y él tiene que sacar el barco a la orilla. No, hermano, Cristo no necesita copilotos. Cristo no quiere niños traviesos con él. Él nos recibe y nos dice: véngase atrás, porque es tan travieso que es capaz de mover la palanca de velocidad. Véngase allá. Grábense esto, hermanos. Dijo el Señor: yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol de uvas. Y estaba hablando espiritualmente. Ustedes son las ramas y están injertadas a mí. Dijo: yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí, y los he puesto para que lleven fruto, y su fruto permanezca. Luego lo vamos a leer. De manera que cuando nosotros nos unimos a Cristo, ya la misma esencia de Dios, la misma savia espiritual que se mueve a través de Cristo, es la que nos tiene que hacer producir fruto. Y hermanos, váyame buscando por ahí Gálatas 5:22, porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos fruto y lo único que tenemos son asistencias a la iglesia. Lo único que tenemos son capítulos de la Biblia leídos. Lo único que tenemos son oraciones por ahí que las hicimos muy a la fuerza. Ahorita le explico por qué.
Ya lo tenemos, Gálatas 5:22. Grábese lo que leímos en Juan capítulo 15, versículo 2. ¿Se recuerda? Todo pámpano, toda rama que está injertada en mí, si no lleva fruto, mi Padre la cortará. Y después dice que son ramas que son cortadas y se secan y luego son echadas al fuego. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que leer la Biblia es fruto de Dios, y no es fruto de Dios. Es una obligación de leer la Biblia, es una necesidad de leer la Biblia, y de lo que nosotros entendemos y recibimos revelación, de ahí puede haber fruto. Nosotros podemos orar y muchas veces decimos, bueno, ya voy a tener que cambiar, voy a ser diferente, este año sí, y voy a hacer oración tales días a tal hora. Y a veces pensamos que eso nos va a hacer más santos delante de Dios, o que es fruto de Dios. Eso no es fruto de Dios. Orar es una necesidad, como la necesidad de la madre cuando tiene al niño en el estómago, que acaricia la barrigota y a la criatura le platica muchas cosas, y cuando la criatura nace le habla muchas cosas y busca la relación la mamá, y al rato tiene respuesta de la criatura. La oración, hermanos, es como un castigo a veces para los hermanos. La oración es como una carga para muchos hermanos. Hay hermanos que le temen a la oración. Dice uno, vamos a tener servicio de oración, y nadie viene. Los primeros días vienen 4 o 5, al rato ya está solo el pastor ahí. Y la oración es hablar con Dios. Dios, como la madre, quiere hablar con su hijo, quiere comunicarse con su hijo. Y el hijo, cuando ya nace, busca la comunión con la madre, y la busca y la sigue, y no quiere quedarse solo. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a aterrorizar por orar si es hablar con Dios? Pero no entendemos eso y lo sentimos como una carga, y podemos empezar a orar y al rato estamos repitiendo muchas cosas, o al rato nos estamos durmiendo porque es una carga. Entonces dice aquí en Gálatas capítulo 5 versículo 22, el fruto del Espíritu es amor. Grábese esto. En Romanos 8:15 dice, ustedes han recibido el Espíritu de adopción, han recibido al Espíritu Santo, el cual viene a ustedes a declararles que ahora son hijos de Dios, son familia de Dios. Han recibido el Espíritu de adopción, y por ese Espíritu clamamos, Abba Padre. El mismo Espíritu toma nuestro espíritu y lo hace clamar, Abba Padre. No soy yo, no es usted, es el mismo Espíritu de Dios que toma nuestro espíritu y lo guía en esa oración. Por eso Cristo dijo a la mujer samaritana, la hora viene y ahora es, ahora que yo muera y resucite, ahora van a saber orar en espíritu y verdad. Y alguien dice, bueno, hay que orar en espíritu y verdad, hay que orar muy sinceramente. Eso no dice la Biblia. Ahora hay que orar en espíritu y verdad, ahora hay que orar en lenguas. Eso no dice la Biblia. Fíjese bien. O sea, que yo haga algo, lo que quiere decir es que Dios hace todo. Viene el Espíritu de Dios a nosotros. ¿Qué les pasó a aquellos que estuvieron en Jerusalén en el capítulo 2 de los Hechos? ¿Se acuerda? Dice, estaban todos unánimes ahí, cuando de pronto vino como un estruendo recio
que sopló en aquel lugar y llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y termina diciendo: y todos hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién tenía control de sí mismo? Nadie. ¿Quién hacía las cosas a su manera? Nadie. Todo lo hacía el Espíritu. Él tomó control. Y los primeros cristianos, hermanos, fueron los más llenos de Dios, los primeros que están ahí en los primeros capítulos del libro de los Hechos, al menos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Lo mejor del cristianismo está plasmado ahí, porque era el Espíritu moviéndose en aquellos hermanos. Entonces, hermano, dice: el fruto del Espíritu es amor. El Espíritu toma mi espíritu, acuérdese de Romanos 8:15, han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. No soy yo, es el Espíritu tomando mi espíritu, diciendo: Abba, Padre. Y dice el verso 16: es el Espíritu mismo el que da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Eso es orar en el Espíritu. El Espíritu orando a través de nosotros. El Espíritu dirigiendo la oración a través de nuestro espíritu, a través de nuestros sentimientos y emociones y de nuestras palabras. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Estamos entendiendo? Y dice: los frutos del Espíritu son amor. El amor, hermanos, viene directamente de Dios, invade nuestro espíritu y luego de nuestro espíritu invade nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y cuando hablamos algo que viene de Dios. Y si no hay tal cosa, entonces no sabemos lo que es cristianismo. Fíjese nada más. Y lo más tremendo es lo que dijo el Señor Jesús. Y le digo: estas cosas que yo les hablo hoy, si son verdad. Hermano Rodríguez, ¿por qué dice si son verdad? Porque es algo que no se predica en estos días. En estos días cualquier mensaje solo que agrade al oyente, cualquier mensaje solamente que le afloje la cartera para que deje el dinero, y de ahí no le importa al predicador. ¿Qué le va a predicar a la gente? Claramente dice el Señor Jesús: toda rama que en mí no lleva fruto. Señor, yo oro, pero eso no es fruto. Señor, yo leo la Biblia, pero eso no es fruto. Podemos verlo como fruto si de pronto el Espíritu de Dios está en nosotros y el Espíritu nos mueve a leer la Biblia o a orar. Pero la mayoría de nosotros a veces leemos la Biblia porque sentimos que Dios se va a enojar porque no leemos la Biblia, o de pronto nos sentimos mal porque no hemos leído la Biblia en tantos días. Ya es una responsabilidad, ya no es un gozo, no es alegría. Acuérdense del Salmo número 1. Ahí dice: en la ley del Señor medita el que ha sido traído a los pies del Señor. En su ley medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Todo lo que hace prosperará. El cristianismo no es algo aburrido, hermanos. No. Yo les digo a los hermanos, yo en la madrugada puedo acostarme ahorita y a la 1:30 me está despertando el Señor y me levanto con un gozo y me siento allá y no me muevo de ahí. Pasan horas y horas y horas. Cualquiera diría: este viejo se volvió loco. Mis hijos a veces se levantan por alguna razón y de pronto van y me tocan. Yo creo que a ver si no me volví estatua ahí. Sí, pero para mí es algo especial, algo glorioso. Entonces dice: toda rama que en mí. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo?
Somos ramas entonces. Pero toda rama que está en mí, dice el Señor, que no da fruto, y dice que el fruto es el amor. Y el amor es de Dios. Y el amor de Dios no mira diferencias. Está tremendo eso. La primera intención o lo primero que hacemos para amar es a Dios. Nosotros no podemos amar a nadie más que a Dios primeramente. Hablábamos del niño, de la criatura que está en el vientre de la madre. A la primera voz que identifica es a la de la madre. Nace y a la primera que conoces a la madre. Si no la puede ver, si no la puede reconocer, solamente desnudita la criatura, se lo ponen en el pecho a la mamá, desnudito el pecho también, y se queda la criatura en paz, se queda como que ya llegó al paraíso. Y de ahí en adelante empieza esa relación madre e hijo. Entonces, hermanos, no nos olvidemos de esto. El amor es fruto del Espíritu. Y lo primero que debemos tener es el amor a Dios. Pero les decía en esta mañana, en Los Ángeles, le preguntaron al Señor: Señor, ¿y cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Dijo: y les voy a dar otro. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando usted lea allá en Éxodo 20, descubre los 10 mandamientos. Y solamente están cosas que ofenden a Dios y cosas que ofenden al prójimo. O sea, los 10 mandamientos se encierran en amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo el Señor. Entonces, si yo tengo amor, debo de tener amor de Dios. Y lo primero que hace el amor de Dios en mí es que yo ame a Dios con todo mi corazón. Y luego tengo que ver a alguien, a mi hermano, a mi hermana, a la persona que está perdida en el mundo, y la tengo que amar. A mí muchas veces me dicen: hermano Rodríguez, si tiene tantas deudas, ¿para qué tiene tantos canales de televisión? ¿Y para qué se endeuda con tantas radios? Ahorita tenemos deudas que no podemos pagar. Y pregúntale a mi mujer. Ya le dije: ve buscando otros canales por ahí. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué crees? ¿Sabes qué hace Dios y qué debe de hacer Dios en la vida de cada uno? Cuando tú te entregas a Dios, ya no debes mirar con tus ojos, ya debes mirar con los ojos de Dios. Ya no es tu corazón, es el corazón de Dios. Por eso es que a veces uno tiene que ir a buscar las almas. Por eso es que Cristo, hermano, no estaba quieto en ningún momento. La Biblia dice que el Señor trabajaba de día y de noche se iba al monte de los olivos a orar. Por eso llegó el momento que María, su madre, les dijo a sus medios hermanos, los hijos de José: vamos a buscar a su hermano, porque yo creo que ya se volvió loco. Porque la Biblia dice que cuando lo encontraron, les dijeron a sus discípulos: háblenle a Jesús. Y dice: porque ellos iban a prenderle. Como esas veces que el hijo ya se volvió loco y hay que ir dispuestos a atraparlo, a atarlo y a llevárnoslo atado a la casa. Por eso cuando llegaron le dijeron: maestro, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Ni quiso salir. Si sale el Señor, se le echan encima. Les dijo, mirando a la gente que estaba ahí: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y a poco, mirando una mujer como esta hermosura, dijo: miren, esta que está aquí, oyendo la palabra de Dios,
esta es mi madre. ¿Qué quiso decir? ¿Qué están haciendo mis medios hermanos allá? ¿Qué está haciendo María allá? Interpretando otras cosas. Debería de estar aquí. Que se vayan, que no me esperen. No me voy. Esta es mi familia. ¿Entendemos, hermanos? Dice el Señor claramente: toda rama que está en mí tiene que amar a Dios, tiene que amar a su prójimo, tiene que amar las almas. Si Dios lo mueve, tiene que ser el amor moviéndole. Hermanos preciosos, hermanas preciosas, que no les mueva nada. No se dejen engañar por el diablo. Yo he tenido tantas experiencias como no tienen una idea. Y quiero decirles, mi corazón no está dañado. Una de las cosas más terribles que me hicieron, una familia que me trataba de una manera muy especial, mejor que mi propia familia, aún los que conocían del Señor en mi familia, esa familia me trataba mejor allá en Michoacán, México. Y cuando yo iba allá, ellos tenían una casa de 2 plantas. Me cedían la segunda planta, que era donde tenían su recámara. Y me decían, cuando se canse venga acá. Y me cansaba, iba allá. Y al llegar me entregaban toda la planta donde estaba su recámara y baños y recámaras y todo. Y por la mañana, a las 6 de la mañana, había mujeres en la cocina. Cuando yo salía, eso de las 8 de la mañana, había todo tipo de antojitos para desayunar. Me trataban de lo mejor. Y un día Satanás los engañó. Y le digo esto porque me van a estar escuchando, si todavía viven. Y un día Satanás los engañó para que se quedaran con una casita que yo estaba haciendo ahí enfrente. Y los engañó y me acusaron de estar yo en ese momento que ellos le hablaron a la hermana que era mi mujer. En ese momento le dijeron que yo estaba en pecado con otra mujer y yo estaba leyendo la palabra del Señor. Y esas personas fueron instrumentos de Satanás para destruir mi matrimonio. Un matrimonio que muchos hermanos se creyeron que yo destruí y pecaron delante de Dios al acusarme de adulterio. Y perdí mi matrimonio. Y eso duele. Que tenga hijos e hijas que desde ese tiempo, cerca del año 2000, no puedo hablar con ellos ni puedo verlos. No porque yo no quiera, por las circunstancias. Pero lo que quiero decirte es, acabó eso con el amor de Dios en mí. Me dolió, lo sufrí y lo sigo sufriendo. Pero eso no acabó mi amor por Dios. Eso no cortó la relación que yo tengo con Dios. Y he seguido corriendo para todos lados a llevar la palabra por amor a Dios, por amor a su obra, por amor a sus almas. Y déjame decirte algo que la mayoría batalla. No he dejado de confiar en los demás. Y cuando uno no está bien plantado en el Señor con algo de eso, tú te apartas y no quieres saber nada de los hermanos. Acabaron tu vida, acabaron con tu familia. Fue algo terrible. Pero si realmente estás plantado en el Señor, sigues caminando, sigues sufriendo con aquello, porque tienes el amor de Dios. Hermanos preciosos, hermanas preciosas, no se dejen engañar por el diablo y que de pronto dejen de amarse entre ustedes mismos.
¿Por qué? Porque hay peligro. No para la obra de Dios, la obra de Dios sigue caminando. Si yo no dejo que el Espíritu de Dios me inunde y muestre su amor a través de mí, mañana el Señor me quita y levanta a un drogadicto de la esquina y lo hace hablar. Y yo que tuve la oportunidad, acuérdese, toda rama que en mí no lleva fruto, y el primer fruto es el amor, mi Padre lo cortará. Hermanos, es peligroso amar a Dios, porque cuando tú amas a Dios, ves muchas cosas que muy pocos pueden ver. Cuando tú amas a Dios, ves el corazón de mucha gente y descubres muchas cosas que le van a suceder a esas personas y sufres con ello. Yo he conocido a muchos hermanos a través de los años. Estas personas que están ahí estuvieron en una iglesia donde alguien que me ayudaba estaba en una iglesia de esas que yo tenía. Y llegó el día que ese hombre se olvidó de Dios y puso su carne por delante y terminó siendo una vergüenza para Dios. Hermanos, uno puede terminar de la peor manera si uno no da fruto. Les decía en esta mañana, una mujer de pronto está en el Señor y por alguna razón en la iglesia hay un problema entre ella y otra mujer, y el diablo le engañó, le quitó la relación con Dios, se movió de iglesia y por allá anduvo batallando. Aparentemente decimos estoy bien, no pasa nada. No, hermanos, no nos engañemos. Aparentemente anda bien, mañana le pasa algo más y luego algo más y al rato ya le vemos por ahí vagando como una abeja extraviada. No nos engañemos. Si Dios está en nosotros, lo primero es el amor, luego el gozo, una alegría, un gozo que no te lo opaca nada ni nadie, nada. Y luego, ¿qué más después del gozo? La paz. Fíjate bien, la Biblia dice en Romanos que cuando nosotros creemos en Cristo tenemos paz para con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, Dios no era enemigo nuestro, por eso nos buscó en Cristo y nos encontró, por eso llevó a cabo ese sacrificio en Cristo. Él no era enemigo nuestro, nosotros éramos enemigos de Dios. Y dice por ahí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que nosotros éramos enemigos de Dios y cuando creímos en Cristo ya estamos en paz con Dios. ¿Y por qué, si yo amo a Dios, no puedo amarle a usted? A quien sea y por lo que sea. ¿Y por qué, si yo me alegro en la presencia de Dios, no me puedo alegrar en la presencia de mi hermano, de mi hermana? Todos somos imperfectos, todos tenemos ciertos detalles y cometemos errores. Pero ¿y eso qué tiene que ver con nuestra relación con Dios? Lo primero que cortamos es nuestra relación con Dios. Digamos lo que digamos. Mis padres no conocían de Dios todavía y una vez llegué a la casa de mis padres y yo llegaba allá a mi pueblo y saludando a toda la gente. Nunca tuve ningún problema con la gente porque yo conocía de Dios. Y un día llegué
Y ya al llegar a la casa de mis padres, está la esquina ahí, y estaba un señor vecino ahí de muchos años, y yo llego, lo saludo, lo abrazo, y sentí de Dios darle un billete. Iba de aquí de Estados Unidos, saqué un billete y se lo di. Mi madre, que no conocía de Dios, cuando me vio, me dijo: ni le andes saludando a ese hombre, vieras qué mal nos trata. Y yo le dije: madre, ¿y ustedes cómo lo tratan a él? Pues no le hablamos por ser tan tremendo como es. Y la abracé y le digo: madre querida, pues están igual los dos. Si tú no estuvieras igual, tú sí lo saludarías y tú le harías el bien. Pero si él te hace mal y no te habla, y tú tampoco le hablas y no le quieres hacer favores, están igual. Que nada corte nuestra relación con Dios. Imagínate si Dios nos hubiera tratado con esa distancia y con esas precauciones. Yo te voy a amar, pero en la primer cosita que me hagas te destruyo. No, hermanos, Dios es tan maravilloso. Dios nos ha tenido tanta paciencia. El amor de Dios ha estado sobre cualquier cosa y nos ha mantenido hasta aquí. ¿Por qué no vivir en ese amor? El gozo de Dios está sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier tribulación, sobre cualquier cosa. Y la paz que tuvimos con Dios, ¿por qué no la podemos tener con los demás? Yo les digo, yo tengo muchas diferencias con muchos pastores de diferentes organizaciones y nunca me han escuchado darles un mensaje de cierta iglesia y de aquella iglesia, no, porque Dios no me manda eso. Dios dice: en esto conocerán las gentes que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Y si no nos amamos unos a otros, pues simplemente están dando a entender que no aman a Dios. Y el apóstol Juan dice: porque ¿cómo pueden decir ustedes que aman a Dios si no aman a su hermano? Porque si no aman a su hermano que ven, ¿cómo pueden amar a Dios que no lo ven? Está tremenda la cosa. Dijo Cristo: ustedes son ramas y yo soy el árbol, pero toda rama que no dé fruto, mi Padre la cortará. Posiblemente ayer nosotros no conocíamos esto, hoy ya lo conocemos. Cometió el error de abrir su Biblia, de leerla y de estar aquí. Cuando uno comete pecados por error es una cosa. Dijo Santiago: el pecado es para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A mí me encanta conocer la palabra de Dios, porque cuanto más conozco la palabra de Dios, más puedo ser fuerte en Dios. Yo les digo, hermanos, en estos últimos días les voy a estar predicando de lo que es la realidad del cristianismo, y esa es la realidad del cristianismo. Dice: toda rama que en mí no lleva fruto será cortada. Y como les digo, el fruto no es ir a la iglesia 3 días a la semana, ni siquiera 7 días a la semana. El fruto no es orar 1 hora diaria o mantenerte 5 horas orando. Eso no es fruto. Oiga bien, me estoy refiriendo a la oración que nosotros hacemos porque nos proponemos, porque decimos: aparté este tiempo para hablar con Dios porque me va a ir bien. No te va a ir bien porque apartes un tiempo para Dios, si no es que el Espíritu Santo en ti lo aparta para que ores y Él guía tu oración. Una cosa es lo que nosotros proponemos y hacemos, y otra cosa es lo que el Espíritu nos guía a hacer. Entonces,
Dice ahí, el fruto del Espíritu es amor, es paz. ¿Qué más? Paciencia. Ah, cómo nos hace falta la paciencia, ¿verdad, hermanos? Y cuando pedimos paciencia nos viene tribulación. ¿Sí? Usted le dice, Señor, quiero ser paciente, y se le viene una avalancha de problemas. Pero Señor, te pedí paciencia. Es que dice la Biblia que la prueba produce la paciencia. Se le viene un montón de problemas, de luchas, de pruebas, porque el Señor lo está ejercitando para que realmente tenga paciencia. Y a poco le pone a un hermano, a una hermana medio tremendito por ahí, pues quiere paciencia, y le voy a soltar uno que es todavía medio, que todavía relincha y todavía salta, ahí se lo voy a pasar. Y apenas hablamos un poquito y ya estamos mal con él. Oye, te mandé a tu maestro de paciencia y lo rechazaste, ya ni lo quieres. Al contrario, hay que decirle gracias, Señor. Sabes que la primera iglesia que yo tuve aquí es por esta calle. Esta calle y la Hamilton, allá abajo de la White para allá, ahí fue nuestra primera iglesia, ¿verdad, hermano José? Esta parejita estuvieron conmigo ahí. Ellos dos. Ellos están acá desde que yo abrí la primera iglesia. Ahí en esa iglesia, hermanos, ahí nos reuníamos y ahí vimos la mano de Dios. Y yo lo que quiero, hermanos, es decirles, Dios quiere prepararnos. Dios quiere amoldarnos a su manera. Grábese, necesitamos ser pacientes. Ahí tuve yo muchos problemas. Yo no sé si ellos estuvieron una vez, pero había unos hermanos que me hacían la vida difícil. Yo decía una cosa y ellos estaban por ahí en un grupito hablándose entre ellos cosas que iban en contra de mí. Ahí yo los veía predicando yo y ellos aquí hablándose cositas por ahí. Y un día, cuando se nos vino una bendición pero enorme y que estaba el pueblo lleno del Señor, a mí me tocó el Señor y les dije a todos, hermanos, gracias por su apoyo, gracias por todos aquellos hermanos que han orado conmigo y que han luchado conmigo, pero les doy más gracias a todos ustedes que se han rebelado en contra mía, porque a ustedes los ha usado el Señor para hacerme paciente. Gracias a todos ustedes. Al rato llegaron 2 o 3 ahí desarmados y me dijo uno, mejor me hubieras dado una bofetada. Eso que hiciste me dolió más que si hubieras venido y me hubieras dado una bofetada, porque yo hubiera esperado mejor eso. Por eso muchas veces no conviene que nosotros hablemos ni nos quejemos de nadie antes de tiempo. Yo hice hoy algo, una aclaración que no molestó a nadie, que a todos nos tiene en paz. Y a poco otra persona hubiera hecho algo escandaloso. No sé si me explico. Tenemos que tener mucho cuidado y saber cómo estamos haciendo las cosas. Yo tuve en la iglesia a un hermano de los que les hablé la palabra de Dios, que era un ministro, y de pronto oí que por allá en su casa se echaba sus cervecitas. Y cualquier hermano dice, ¿cómo, hermano? ¿Qué? No, hermano, no se escandalice, simplemente era débil. Hermano, me decía, fíjese que lo vimos ahí, que lo vimos acá, pero yo no lo había descubierto. El día que me dijeron, en este momento vaya, está ahogado de borracho en tal parte, ese día me di cuenta que era verdad. Él se dio cuenta que lo descubrí. Y cuando llegó a la iglesia, lo abracé, porque me dolía tanto que hubiera sido débil y se hubiera metido en eso otra vez.
y lo abracé con dolor en el alma. Lo abracé y le palmeé la espalda y me apartó y me dijo: mejor me hubiera dado con un palo, eso me duele más. Y de hermano se levantó de ahí para no volverlo a hacer. Que el Señor nos ayude a dar fruto. No hacer un ruido en la iglesia, que de pronto estemos todos como en una alabanza, porque hay veces que se dice: vamos a tener una semana de avivamiento, y se busca al grupo más escandaloso que hay, y se trae al evangelista más gritón que hay, y piensan que eso es avivamiento. Avivamiento es que la palabra de Dios nos corte el alma ya. De esas veces que usted se hace una herida y el mismo vientecito que pasa le hace que le arda la herida, que le duela. Uno puede tener un avivamiento sin gritos. Simplemente nos hace volver en sí el Señor, nos hace sentir su presencia, nos hace descubrir lo que Él está en nosotros. No sé si me explico. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, grabémonos esto. El Señor quiere ver fruto. Otro día vamos a hablar más acerca de este asunto. Necesitamos el fruto de Dios y necesitamos experimentar lo que es verdaderamente la vida espiritual. O vamos a terminar solamente cumpliendo con un culto. Muchos hermanos les llaman cultos a esto. Vamos a terminar con un culto vacío, con una actividad que ni al mismo pastor le satisface, y que solamente hacemos ruido para querer autoengañarnos nosotros mismos. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo? Aparte de nosotros, vienen nuevas generaciones y el Señor no viene. ¿Qué les vamos a heredar a ellos? Yo quiero un día de estos morirme y saber que alguien se quedó sintiendo algo de parte de Dios. No quiero morirme y saber que el pueblo se queda vagando, porque eso ha de ser triste. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hablar con Dios. Yo no sé qué es lo que usted entendió en esta noche. A mí Dios me ha hablado, a mí me habla todo el tiempo. Me habla cuando le dedico tiempo en la noche, me habla cuando leo la palabra, me habla cuando predico la palabra.